Platicaré del resultado del operativo para agarrar a El Guano. Alrededor de 200 militares en al menos 6 helicópteros sobrevolaron los límites de Durango con Sinaloa. Aunque el operativo fue hecho de manera discreta, finalmente se supo que el objetivo era detener a Aurelio Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Hoy te platicaré del operativo iniciado en Durango, pero que llegó hasta Badiraguato, Sinaloa, lugar de donde son originarios los Guzmán Loera. Bienvenidos al Caporal del 26 de febrero, comenzamos. ¿En qué acabó el operativo para detener a Aureliano Guzmán Loera, el hermano de El Chapo Guzmán? El pasado 24 de febrero en este canal te platiqué de un operativo que estaba siendo realizado en el estado de Durango. Un operativo a cargo del ejército, un operativo bastante grande. Sin embargo, fue desarrollada de una manera muy discreta. Desde la madrugada hasta la noche de ese día, pues que fue justo cuando te traje este video, no hubo un solo reporte oficial. En muchos medios locales comenzó a correr el rumor de que había sido detenido el hermano del Chapo Guzmán. Sin embargo, esa fue una información que yo no te pude corroborar hasta el momento de ese video. Ahora sabemos que finalmente no fue detenido, pero sí se conocen más detalles de este operativo. Comienzo por la zona en donde se desplegó el ejército. Inicialmente estás viendo en pantalla justo el mapa del despliegue. El punto marcado corresponde a la comunidad de El Durazno, en el municipio de Tamazula, estado de Durango. La noticia del operativo comenzó a correr gracias a que habitantes de esta comunidad comenzaron a consignar la presencia de decenas de soldados y de helicópteros, alrededor de 200 militares y al menos de 6 helicópteros. A pesar del hermetismo de las autoridades federales, que no informaron ni siquiera le informaron a las autoridades estatales de lo que estaban realizando, del objetivo del operativo, ni de quiénes y cuántos elementos lo componían, era posible anticipar que el objetivo era alguien de importancia en el mundo criminal, sobre todo si se comparaba con lo ocurrido unos días atrás, en específico el 20 de enero, cuando hubo un operativo muy similar. 200 elementos aproximadamente fueron desplegados durante la madrugada también con helicópteros sobrevolando en el fraccionamiento El Cortijo en Durango capital. En aquella ocasión hubo muy poca información de manera inicial. Sin embargo, horas después, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó que había sido detenido en aquella ocasión Gerardo Soberanes Ortiz, alias el LIC, el licenciado o el G1, considerado lugarteniente de Los Cabrera, una célula que colabora con el cártel de Sinaloa. Bien, en Durango, desde la madrugada de hoy, se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de Los Cabrera Sarabia, afín al cártel del Pacífico. Ahora parecía que el operativo se estaba repitiendo y había un elemento más. Este se estaba realizando en un lugar bajo el control y presencia, o en donde han detectado la presencia de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Finalmente ya hay muchos más detalles de este operativo y comienzo por la ubicación del mismo. Si bien inició en la comunidad de El Durazno, en Tamazula, Durango, este se extendió en toda la zona limítrofe de Durango con Sinaloa, principalmente por el equipo aéreo que facilitó precisamente los traslados y el rastreo, cuyas imágenes de búsqueda te muestro ahora en pantalla. De manera oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional solamente informó que el despliegue aéreo lo había hecho de manera preventiva. Sin embargo, para los habitantes estos sobrevuelos no son comunes y tampoco es común que el ejército haga una movilización preventiva compuesta por alrededor de 200 elementos y media docena de helicópteros. Finalmente, aunque de manera extraoficial, fuentes federales confirmaron que esta movilización sí fue realizada
con el objetivo de detener al hermano del Chapo Guzmán, y que estos sobrevuelos se extendieron hasta la zona serrana de Badiraguato en Sinaloa, de donde son originarios precisamente los Guzmán Loera. Te voy a mostrar ahora en pantalla la ubicación del punto inicial del operativo, que es la comunidad del Durazno en Tamazula, Durango, y el punto en donde ocurrió otro acontecimiento, hasta donde tuvo alcance el operativo inicial. Lo estás viendo ahora. El Durazno se encuentra en el punto de la derecha. Está, como ya te mencionaba, dentro del estado de Durango. Y para llegar a Badiraguato, en Sinaloa, en automóvil lleva, de acuerdo con la plataforma de Google Maps, lleva más de 9 horas, precisamente por las dificultades en la comunicación carretera. Sin embargo, en línea recta, como finalmente pueden moverse los helicópteros, ambos puntos se encuentran a 53 kilómetros y medio de distancia. Bueno, pues el operativo y los sobrevuelos comprendieron toda esta zona, los límites, como te mencionaba, de Durango con Sinaloa. Y fue entonces cuando elementos militares encontraron 4 camionetas estacionadas ya en terrenos de Badiraguato, y abajo había personas armadas que, al notar la presencia de estos elementos, se subieron a las camionetas para intentar huir. Los helicópteros aterrizaron y lograron alcanzar a los sospechosos, a estos 3 hombres cuyas imágenes han compartido también autoridades, con chalecos con las siglas GDG, que ha sido interpretado como gente de El Guano. Y los alcanzaron, los detuvieron y les quitaron a estos 3 hombres 7 armas largas, incluida una Barrett. También les aseguraron lanzagranadas, un arma corta y 2 granadas, así como decenas de cargadores, municiones, cascos y chalecos tácticos. También les quitaron hierba, presumiblemente marihuana, será algo que tendrán que determinar las autoridades encargadas de ello. Y como te mencionaba, identificaron a estos detenidos como gente del Guano, aunque finalmente no lograron detener al objetivo principal. Permíteme platicarte de la importancia que el gobierno federal le ha dado precisamente al hermano del Chapo Guzmán. Luego de que en el año 2016 fue detenido el Chapo, sus hijos levantaron la mano para ser los sucesores naturales del grupo que encabezaba su padre. Fueron Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, recientemente detenido, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, pero también Aureliano Guzmán Loera, el Guano, tío de estos jóvenes a los que han sido identificados como los Chapitos. Algunos funcionarios creen que para el gobierno todos ellos son blancos de igual importancia, precisamente por la jerarquía, los cargos que tienen dentro de esta estructura. Y según un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia Organizada, los Guzmán Salazar operan en Jalisco y Nayarit, mientras que los Guzmán López y su tío, el Guano, operan en Sinaloa. Sin embargo, las autoridades aseguran que desde entonces ellos han abierto frentes con viejos aliados de su padre y con delincuentes con los que existían pactos de no agresión. En los organigramas que ha hecho justo el gobierno federal del cártel de Sinaloa, los familiares del Chapo son ubicados dentro de una célula delictiva que parece ser la de mayor predominio al interior del cártel de Sinaloa. Los llamados Chapitos combatieron incluso a Dámaso López Núñez, alias el licenciado, quien ayudó al Chapo a fugarse de prisión en el año 2001, y también abrieron un frente en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien es compadre del Chapo Guzmán, y también rompieron un pacto de no agresión con la descendencia de Rafael Caro Quintero, que es una familia originaria también de Badiraguato, Sinaloa. Por otro lado, han conservado el apoyo de los Esparragosa en Sinaloa, de los Salgueiro en Chihuahua, de los Cabrera Saravia y los Coronel en Durango y de los Salazar en Sonora. Así están las cosas actualmente, de acuerdo con informes de las mismas autoridades. La distribución, también la presencia de esta estructura dentro del territorio nacional, principalmente en zonas conurbadas a donde este grupo delictivo tuvo origen, y esto ha sido el resultado del operativo iniciado con el objetivo de detener al hermano de El Chapo Guzmán. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.